México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Novena parte. Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994-2000. Caída de fachada y sumisión reconfirmada. Continuidad de fondo. Intermitencias entre los agentes de la compra-venta. Sección 4. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Ante el fracaso, más de lo mismo. Viejas taras vuelven a afectar la economía. Huida de capitales e inflación más deuda simulada. El supuesto equilibrio fiscal y cuentas públicas positivas eran parte del disfraz y del maquillaje. Resultado, la gran burbuja sexenal termina en cuantioso déficit. Si en la Secretaría de Programación y Presupuesto, antes de que la desaparecieran, se consideraba que se debía incluir en las cuentas públicas los recursos canalizados al sector privado, en la Secretaría de Hacienda se opinaba lo contrario, pretendiendo que al eliminarse la intermediación se posibilitaba el conseguir el equilibrio presupuestal. Sí, en sus cuentas guajiras. El tiempo dio razón a la Secretaría de Programación y Presupuesto. El explosivo crecimiento de la intermediación financiera explica, en buena medida, el deterioro de la cuenta corriente. Hacienda hizo creer que dicho déficit tenía su origen exclusivamente en el gasto privado, ya que en sus papeles el sector público se había convertido en ahorrador neto. Pero eso era solo en el papel. Los flujos de capital financiero como inversión era y es el gran fiasco tendiente a optar por la ganancia especulativa, cuando que el problema es que las entradas de capital en 1992 y 1993 solo reflejaron un cambio de portafolio, principalmente de los inversionistas institucionales. Esto lo sabía la Secretaría de Hacienda, pero decidió arriesgarse con el mismo esquema un año atrás. El empecinamiento de Pedro Aspe, secretario de Hacienda durante todo el sexenio, se mantuvo hasta el final, pretextando que se terminaría el sexenio en equilibrio fiscal y sin adeudo público. El paquete económico para 1995, dejado por Aspe, maquilló el cierre de 1994 y el marco macroeconómico base. A pesar de que el nuevo equipo de la Secretaría de Hacienda percibió el problema, no supo o no tuvo tiempo de llegar al fondo del desajuste, pasando a ser la apertura a los tesobonos un problema de fondo y a largo plazo. El supuesto estímulo de la inversión privada proveniente de capitales externos era un fraude. El engaño. Se trataba de capitales preferentemente especulativos y calculados para obtener pingües ganancias con pagos de intereses. El alza de las tasas de interés para mantener los flujos de inversión extranjera sirvió para soplar inflación, inhibiéndose la auténtica inversión productiva en procurar de salvar, a como diera lugar, los intereses del capital extranjero, patentados en sus tesobonos. La vuelta a lo mismo con un déficit comercial flagrante. El propio presidente detalló la magnitud del déficit, es decir, del saldo negativo en las importaciones y las exportaciones de mercancías y servicios, que fue de casi 25,000 millones de dólares en 1992, de 23,000 millones de dólares en 1993 y de casi 28,000 en 1994. El déficit se pagó con las reservas de dólares acumuladas, paliando la fuga de capitales. Con demanda explosiva de dólares y falta de auténtica entrada de capital financiero a la producción, el sostenimiento de la burbuja se tornaba un espejismo de gráciles pompas de jabón, como si no hubiese ocurrido de manera semejante en el fin del régimen mixto, el que supuestamente los neoliberales habían superado. Las reservas caían de 17,500 millones de dólares a 12,000 millones de dólares en octubre de 1994. El pretexto podía ser los zapatistas y los asesinatos de Colosio y Ríos Massieu, pero era el caso de que tal déficit se generaba de por sí acorde con los intereses del capital agio, posicionando en el predominio del mercado monetario bursatilizado. Claro que la tendencia a invertir en los nuevos mecanismos del capital dinero
por agentes especializados en la ganancia cortoplacista cobran preferencia, puesto que tal era y es la norma que se imponía desde los centros monetarios hegemónicos. Así, Wall Street y la Reserva Federal, en un cambio de época tendiente a favorecer la implantación de un monetarismo imperialista sin ambajes, desregulado. Cuando que en México la sobrevaluación del peso se mantenía para evitar la caída de la fachada, cuando que no podía faltar el otro movimiento programado desde el norte de elevar las tasas de interés, disminuyendo la disponibilidad de capitales externos e incrementando el pago de la deuda eterna, deuda abultada y asegurada a largo plazo por sucesivas renegociaciones, peor por igual, no dejando de succionar el tributo en la succión centrípeta norte-sur en trance de estar siendo fomentada con los tesobonos. Cuando la banca reprivatizada era otro cuento del desarrollo en cierne, puesto que en realidad eran los bancos de gobierno quienes prestaban sumas exorbitantes sin quedar incluidas en las cuentas fiscales. Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior encubriendo el déficit del sector público y la ganancia privada, pasando a sumar a fin de sexenio un agujero de 15,000 millones de dólares, tapado, ocultado por el éxito de las reformas neoliberales. En realidad, todo el supuesto desarrollo dependía de flujos de capital externos, mismos que al entrar la administración sedillista se intenta a toda costa y costo mantener e incentivar. Siendo el caso de que el nuevo presidente y sus secretarios del Buró Administrativo no podían pretextar desconocer la situación deficitaria ni alegar que se opusieron a su manutención. Estaban dentro del gabinete respaldando de manera incondicional la política económica procreada por Salinas, manteniendo de manera irrestricta e intransigente los mismos lineamientos del paradigma monetarista. El mismísimo doctor Serrapuche, durante el sexenio salinista, secretario de Comercio, pasando a ser el efímero secretario de Hacienda al inicio del sedillato, era defensor acérrimo de la inversión golondrina, pues consideraba que equilibraba el déficit de la balanza comercial. El doctor Serra creyó que nunca se irían los capitales, ingenuidad acorde con la proyección procurada por el capitalismo imperialista, verdadero gestor de tales políticas administrativas sexenales ligadas en el encadenamiento que sujeta al México neocolonizado por la hegemonía norteamericana. El 22 de diciembre de 1994, el flamante secretario de Hacienda suplicaba en Washington la intervención del Banco Central estadounidense para que entrase al rescate del peso hundido. Sí, hundido por la fuga de capitales. Flamante cuan efímero, el 29 del mismo mes, es sustituido por Guillermo Ortiz. Por lo que el tropezón de fin de sexenio, en su concepción fundamentalista, no representaba motivo de cambiar el rumbo, sino todo lo contrario, de reafirmarlo, formando parte de la nueva generación de tecnócratas y, por tanto, convertidos en religiosos propugnadores del monetarismo desregulado e implementado acorde con los patrones. Y los patrones de Washington, a partir del salinato, la política económica pro monopolios queda anclada por causas de fuerza mayor septentrionales, encontrando eco en una nueva generación de capitalistas pitiyanquis, el capital dependiente, pero imperante en la nación y con posibilidades de convertirse él mismo en transnacional, clase hegemónica imperialista y local que no admite vuelta atrás ni correcciones ante sus particulares beneficios, dado que ellos no pierden con las crisis, sino a fin de cuentas ven incrementar sus caudales, si en realidad pertenecen a la élite neoliberal. Incluso al tomar posesión, Ernesto Zedillo anunció que mantendría la política cambiaria de su antecesor, 60,000 millones de dólares en déficit, que para solventarse hacía de nuevo necesario el llamar al bombero piromaníaco, entiéndase, sujetarse a las condiciones de ajuste sugeridas por el Fondo Monetario Internacional en otra vuelta más de la tuerca. Representando el retorno al empleo de las políticas de choque empleadas 10 años atrás, al inicio de la nueva época del supuesto despegue neoliberal, como condición de saneamiento de finanzas públicas, dejadas hechas una catástrofe por la última administración mixta, implicando tanto
En el 82, como en el 95, drásticas disminuciones en el gasto público, caída salarial y desempleo, así como mayores privatizaciones. Pero, ¿qué duda cabe? El propósito de fondo con los logros ininterrumpidos consistía en profundizar los cambios estructurales, en la ciega necedad de los tecnócratas doctorados en teoría y praxis de la dependencia fielmente indoctrinados en las universidades monetaristas. Y el cuento del teatro fantástico montado por Salinas terminó en una cruda realidad de la pesadilla, con el empeoramiento de la economía reflejada en condiciones sociales más arduas. Las supuestas mejorías que vendieron hasta el último: no más deuda asfixiante, no más inflación galopante, no más devaluaciones, cayeron por su propio peso. Empero, el presidente saliente se despedía afirmando que su administración había realizado un cambio de época con transformaciones sin precedentes, sólidos y así perdurables logros por generaciones, abarcando a sus hijos y los hijos de sus hijos. Lo decía en las giras de solidaridad, quienes lo habrían de agradecer. Hoy nuestras condiciones son otras, proclamó Salinas el 23 de noviembre de 1994 ante la cúpula empresarial que lo homenajeaba. La memoria nacional lo tendrá como el gran reformador, Carlos Salinas de Gortari, mexicano universal. Tal era la leyenda plasmada en una charola de plata que le regalaron los del Consejo Coordinador Empresarial. Su propio maestro en Harvard, Mr. John Kenneth Galbraith, lo alabó al considerar que él, México, ha encontrado una situación estable, de trayectoria estable, inteligente, sí, tan estable como para durar 22 días. Y no devaluaremos, pero terminaron por devaluar, para iniciar el sexenio con la burbuja reventada, pero dispuestos a porfiar en el más de lo mismo, comprometidos con sus patrones en el doble sentido de la palabra, externos e internos, de manera tal que los errores de diciembre o la inevitable quita de los alfileres a la fachada significó el fin del espejismo sin que el desarrollismo neoliberal se alterase, haciendo por asegurar su reproducción ante la carencia de fuerza político-social de cambio. El que dijeran oficialmente al principio de su administración que no se devaluaría afectó a la mayoría de los mexicanos de pesos ligeros, pero también a empresarios medios e incluso a otros prominentes, incrementándose su adeudo repentinamente. De un día para otro los agarró desprevenidos. El 19 de diciembre, tras de sopesarlo, Cedillo, de seguro tras de consultar con alguna eminencia gris del dúo monetario, procede la devaluación fijada en un 15%, que pasa vertiginosamente a ser de un 30% para alcanzar su pico en 130%, puesto que efectivamente el peso se había mantenido sobrevaluado como parte de la ficción de la fortaleza cambiaria que se conseguía con el Tratado